tienes engrapador? Porfa. Está cayéndose mi hoja. Ya, guárdalo, no se vaya a perderse. ¿Listo? ¿Estamos en el aire? Sí. Chicos, buenas noches, muy buenas noches a todos aquellos quienes están saludando a través de plataforma y para los que están también a través de el Facebook, ¿no, chicos? Nosotros estamos día a día, los días lunes, en la segunda parte, lo voy a llamar, porque también en las primeras horas, el profesor Freddy habrá hecho su clase, o creo que son los días miércoles, jueves, pero él es por la mañana y mi persona por la tarde. Bueno, ya es noche, ¿no? Entonces, para aquellos estudiantes que recién se están incorporándose, la resolución de las clases, el dictado de las clases a través de la plataforma virtual, lo hacemos siempre dos docentes, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que la modalidad del Grupo Cáceres incluso tienen algunos cursos, 3 profesores, ¿no? Qué bien, entonces aprenden de uno, de otro, siempre de todos van a aprender, siempre vamos a contribuir en su preparación. Entonces, chicos, ahora sí, aquellos que están con muchas ganas de participar escribiendo, vamos a dar las respuestas de las preguntas que también están en el material. Siempre les entregan el material dividido en 6 semanas y luego les entregan las otras 6 semanas, ¿verdad, chicos? Entonces, en la primera semana, para ordenarnos, recuerden, chicos, que ambos profesores hemos desarrollado la primera parte, que es teoría literaria y las figuras literarias. ¿Por qué? Porque es la parte en donde son frecuentes las preguntas de literatura, ¿no? Casi la primera pregunta en todas las escuelas han sido figuras literarias. Entonces, por mutuo acuerdo con el profesor Freddy, hemos deseado iniciar los dos con las figuras literarias que están en la primera semana. Entonces, ubíquense en su material, allí donde están las figuras literarias, y cuáles han sido las respuestas que ustedes lo han considerado, chicos, en esta parte práctica, donde dicen preguntas. Ahí hay 10 preguntas. Vamos con la primera pregunta. Dice, en los siguientes versos, ¿qué figura literaria predomina? Entonces ustedes ahí lean temprano, temprano, temprano. Se repite la palabra temprano, 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 y la respuesta es anáfora, anáfora. Este material ustedes ya lo tienen por si acaso en plataforma. Este material es el libro con la que se trabaja. Señorita, ¿ellos ya lo tienen el material del libro de las primeras 6 semanas? Ah, ya. Entonces, ¿está en la plataforma y en dónde? En el tomo número 1. En el tomo número 1, ¿ya, chicos? Entonces, ustedes tienen ese material en el tomo número 1. Ahora les van a dar el tomo número 2. Entonces, repito, para aquellos, como son algunos un poquito lentos, también tengo ardillas que por primera vez están preparándose en el Grupo Cáceres. Entonces, tengo que explicarles suavecito, bonito. Entonces, despacito también, ¿no? Les decía que inicié con la parte del temario de literatura, la teoría literaria. Allí hemos visto literatura, géneros y figuras literarias, y las respuestas que están en el tomo 1 son las siguientes. Pregunta número 1, metáfora. Muy bien, ya se ubicaron ya. Pregunta número 2, ¿qué figura literaria predomina en la siguiente expresión? Estoy entre la espada y la pared. Mis, espada y pared, ¿ya lo puedo dar como contrarios? Espada, pared. ¿O será antítesis? ¿O será metáfora? ¿O será símil? ¿Será epíteto? Entonces ustedes observan y dicen, estoy entre la espada y la pared. Doy una segunda lectura. Entonces ustedes me dirán, ¿qué respuesta han considerado? ¿Qué respuesta han considerado? Y a ver, me van escribiendo, me dicen, Miss, ¿qué página es? Es que yo lo tengo impreso de mi material, y en mi material están sin página. Cuando mandamos a la academia,
Ellos ya lo llevan a las diferentes páginas porque de acuerdo a una relación de cursos ellos dan, ¿no? Entonces ustedes ubíquense dentro de después de las figuras literarias. Muy bien, y algunos ya se ubicaron. 2A, 2A, 2A. Efectivamente, la respuesta es metáfora. Ya chicos, algún momento ya encontrarán ya. Escuchen nada más, ya los que no tienen. 3. ¿A qué género literario pertenece la obra María? ¿A qué género literario pertenece la obra María? Pregunta número 3. La respuesta es el género narrativo. Muy bien, ya me están escribiendo los moscas, ya los que han encontrado, ¿no? 3B, Smith, ya encontré ya el material. Muy bien. 3. La B, narrativo. 4. Señale cuál de las obras no es una novela. Señale cuál de las obras no es una novela. Y la respuesta en la 4, muy bien, la D, me dicen Los Jefes. Porque Los Jefes es una colección de cuentos, ¿verdad? Para los que recién se han incorporado a la clase, es las preguntas del tomo número 1. Tomo número 1 después de las figuras literarias. Pregunta número 5. ¿Qué figura literaria predomina? Dice, el viento enojado arrasó con todas las chozas. ¡Oh! El viento, le dieron vida al viento. Ojo, ya viene el viento, ya fuerte, el viento de agosto. Chicos, cuiden las calaminas, cuiden las calaminas. Se le ha dado vida a viento. La respuesta es, muy bien, la respuesta es animismo. La pregunta número 5, animismo. La respuesta 5, la B. 5, la B. 6. ¿A qué género literario pertenece el siguiente ejemplo? Ahí está una conversación. Edipo, el coro, el oráculo. Edipo, la respuesta es dramático. La C, dramático. No, la calamina ya les hice recordar, ¿no? La respuesta es C, dramático. C. Muy bien, 6, la C. ¡Wow! Los del Face ya están ya en el 10, ya. Hasta ya me han dado la respuesta. 10 es la D, ya me están diciendo. 7. Los niños en la quinta comienzan la velada. En noche como, ya está. El como es un nexo comparativo directo, ¿verdad? ¿Qué marcan, chicos? Símil. 7A. Muy bien, 7A. 8. Composición poética breve escrita en las lápidas. Sin alternativas. ¿Ustedes qué responden? A ver, chicos, escribiendo. La respuesta es epitafio. Epitafio, la respuesta es la E. 8E. 9. Es correcto con relación al concepto de literatura. Lean ustedes y la respuesta correcta en la pregunta número 9, muy bien, están escribiendo Maida, Reina, María, Evelyn, Jorge, están escribiendo epitafio, ellos no solamente marcan la alternativa, sino escriben, ¿no? Chicos, les felicito. Pregunta número 9, la literatura es arte porque expresa belleza a través de las palabras. La respuesta es la A, muy bien, respuesta la A. Luego 10, para que la expresión sea hipérbole, ¿qué completo? Te escribí un mensaje, te escribí y no respondiste, te escribí porque quería saber de ti, te escribí 500 mensajes, 500 o 1.000.000 de mensajes, exagerado, ¿verdad? La respuesta es la D. Muy bien, la D de Darling. Muy bien, chicos. Entonces, después de eso, ustedes en el tomo número 1 han pasado a desarrollar la literatura universal. De hecho, que están desarrollando con el profesor Freddy. Entonces, eso es su trabajo, su chamba. Y conmigo están desarrollando la parte de la literatura española, ¿verdad, chicos? Entonces pasamos al bloque de literatura española, lo que concierne a la semana número 5, ¿verdad? Entonces ustedes pasen a la 5ª semana rápidamente, y hemos desarrollado el bloque de la etapa de los orígenes de la literatura española. Y ustedes, como son inteligentes, rápido se ubican en el Cantar del Mío Sí. Hemos desarrollado el Gran Siglo de Oro, lo han ustedes graficado incluso
dos grandes obras, ¿verdad? El Lazarillo de Tormes, que me han preguntado, que tiene el estilo renacentista, y el Quijote, que es el estilo del barroco. Recuerden que hay dos movimientos en el Gran Siglo de Oro, Renacimiento y Barroco. Listo, las preguntas que han respondido. Primera pregunta dice, primera pregunta, el primer cantar se titula Destierro, y el tercer cantar, ¿cómo se titula? Qué fácil, ¿verdad? La respuesta en la primera es A. Muy bien. La afrenta, rápido mi gente, ya se ubicó ya. Con la Miss Liliana estamos viendo literatura española. Bien, segunda pregunta, dice, los versos populares en lengua mozárabe constituyen las primeras manifestaciones de la literatura española. Las primeras manifestaciones de la literatura española, a todos aquellos que me escriben la C, muy bien, las famosas jarchas o los mozárabes. La poesía se llama las jarchas o mozárabes. 2, la C. 3, periodo español conocido como el clasicismo español. Es la etapa de apogeo, es la etapa de la llamada Edad de Oro, ¿verdad? La llamada Edad de Oro. Y dice, la pregunta es, por ser uno de los más importantes. Y la respuesta es el Gran Siglo de Oro. La 3 es la D. Muy bien, el Siglo de Oro. Algunos ya escriben la respuesta, ¿no? Siglo de Oro. Siguiente, 4. En el Cantar del Mío Cid, la presencia del ángel San Gabriel se relaciona con, pobrecita Grisel, está perdida. ¿Cuál es la página? Dice, niña, ubícate en la literatura española. Entonces, allí tú fíjate en qué tema nosotros estamos, ¿no? No me vas a ubicar en peruana cuando estamos hablando del Quijote, estamos hablando del Cid, literatura española, tomo número 1, estamos en el tomo número 1, ¿ah? El Gran Siglo de Oro. Muy bien, la respuesta la D. 4. En el Cantar del Mío Cid, la presencia del ángel San Gabriel se relaciona con el cristianismo. Me han escrito muy bien 4A. 4A. 5. Movimiento literario aristocrático que surge en España en el siglo XVII y utilizó el adorno, el retoricismo. Y ustedes dirán, acá hay dos informaciones importantes. Este movimiento surge en España, surge en el siglo XVII y en el Siglo de Oro. Entonces, ustedes viendo que en el XVI la influencia grande es Renacimiento, después del Renacimiento es el barroco. La respuesta es el barroco. Es la E, muy bien, barroco. Efectivamente, no es romanticismo, corrige Alex, no es romanticismo. 6. ¿Cuál de las primeras novelas picarescas se publica en España? Y ustedes han respondido la E. Claro, ya han trabajado. La respuesta en la 6 es la E. El Lazarillo de Tormes. Muy bien, Ruth, Anthony, Sandira, Robert, Flor, Evelyn, Raúlda, Emerson, Maida, Eddie, José. Estoy leyendo sus respuestas. Esteban, Elsie, Núñez, Rosy, Melvis. Todos aquellos quienes están escribiendo su respuesta, la E. El Lazarillo de Tormes. 7. En la novela El Quijote de la Mancha, ¿cómo retorna el Quijote de una segunda salida? La respuesta es en jaula y fingiendo estar encantado. La respuesta es la C. La respuesta es la C. ¿Se acuerdan, chicos? Alguien también me hizo la pregunta, ¿es cierto que Dorotea tuvo mucho que ver? Sí, ella se disfraza de la princesa Micomicona, ¿verdad? Así él regresa después de una segunda salida. C. 8. Cuanto más lo pienso, más seguro estoy que ha sido el mago Frestón quien ha convertido esos gigantes en molinos para quitarme toda gloria, dice, de haberlos vencido. En el fragmento, la palabra subrayada se refiere, el mago Frestón está referido a ¿qué? A ser el enemigo del caballero. La respuesta es la D. La respuesta es la D. De dedo. 8 de dedo. Muy bien. 8. Corrijan. Muchos me han escrito la E. Corrijan, chicos. No es la D, la E. O sea, el sabio encantador. Aunque, a ver, dice, famoso enemigo de caballeros. Aunque también era, aunque sabio no era, ¿no?
esa palabra sabio ya lo malogra. Es el enemigo de los caballeros, es el enemigo de los caballeros, sabio. Encantador podría ser, pero sabio no es la denominación. La respuesta, chicos, la respuesta en la 8 es el enemigo de los caballeros andantes, ¿no? La respuesta es la D, corrija. 9. En la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote, señale quién no es un personaje de la novela, ya lo han identificado, Paco López. Paco López, la respuesta es la E. Muy bien, ahí sí todos la E. Luego, la 10 dice, los clérigos desarrollaban una literatura culta porque conocen el idioma, la versificación. Señale cuál de los poetas clérigos, dice, señale al primer poeta clérigo español. La respuesta en la 10, chicos, la respuesta en la 10, a ver, respondan, me dice Rosy, la C, José, la C. A ver, ¿quién más? Emerson, Jan, la C, José, la C. A ver, ¿quién es más? En la pregunta número 10, ¿quién es el primer poeta español? Él es clérigo Gonzalo de Berceo. La respuesta no es la B, Luis corrige, no es Evelyn la B, la respuesta es la alternativa C, Gonzalo de Berceo. Muy bien, chicos, entonces así es como vamos a dar inicio ahora sí a la parte del desarrollo, chicos, de el curso. Estamos en la parte de la literatura española, ¿verdad, chicos? Entonces, ahora sí, iniciamos. La 10 me siguen respondiendo, la alternativa es la alternativa C. Listo. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, sus cuadernos, grafiquen todo lo que puedan hacer porque, recuerden, chicos, no voy a tomar fotografías si ustedes tienen que anotar y voy borrando, ¿no? Ya sabemos desde el primer día de clase cuáles son nuestros acuerdos. Entonces, chicos, nosotros continuamos con el desarrollo de la literatura española. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, ya hemos desarrollado ya el siglo de oro. Entonces, después del siglo de oro, viene un movimiento que es el neoclasicismo y es la etapa de la decadencia de la literatura española. Después nuevamente resurge, es como una pelotita de ping pong, siempre les digo, ¿no? Subida, bajada, subida, bajada. Subida, siglo de oro. Luego bajada, el neoclasismo, la decadencia. Luego nuevamente resurge con el romanticismo español. Entonces vamos a desarrollar, chicos, el romanticismo español. ¿Listo? Estamos en el desarrollo de la literatura española, ¿no? El romanticismo español. Listo. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en esta clase? El romanticismo, cómo se habría dado en España. Primero vamos a ubicar a qué periodo pertenece. Pertenece nada menos a una etapa. Si se dan cuenta, la literatura española se desarrolla a través de etapas, ¿no? Etapa de los orígenes, etapa de apogeo, la etapa de decadencia, la etapa del resurgimiento y la última parte, la narrativa de la posguerra. Entonces, si vamos con las etapas, ¿a qué etapa pertenece? Muy bien, escriban en su cuaderno, en el chat, es la etapa de etapa del resurgimiento. Vamos a desarrollar la etapa del resurgimiento. Allí, la etapa del resurgimiento. Entonces, este periodo de la literatura española va a abarcar la etapa del resurgimiento, dos movimientos universales. ¿Cuáles son esos movimientos universales? Por un lado, el romanticismo. Claro, estamos desarrollando esta partecita, el romanticismo, y por otra parte el realismo, ¿verdad? El realismo. Ahora dejen de escribir porque luego ya les voy a preguntar. Entonces, la etapa del resurgimiento abarca dos movimientos y nosotros vamos a desarrollar esta parte que se llama el romanticismo, pero cómo se habría desarrollado en España.
Entonces partimos por ello y decimos, hablar de la península ibérica, o sea, hablar de España, donde nos ubicamos en la etapa del Resurgimiento, señalamos lo siguiente: para que se vea el romanticismo fue tardío. Años más tarde, si en Alemania nació la tradición romántica, se había propagandizado por muchos países europeos, pero para España el romanticismo fue tardío. ¿Por qué para España el romanticismo fue tardío? A ver, vamos a analizar. El romanticismo es tardío. Ojo, estoy avanzando despacio para que ustedes puedan también copiar y escuchar. Miss, es que solamente estoy atento, no puedo copiar. Sí pueden, practiquen, sí se puede. Entonces, estamos viendo la etapa del Resurgimiento y ahí encontramos la tradición del romanticismo. ¿Por qué fue tardío? Porque cuando se da el romanticismo, primero ha contradecido a una tradición anterior, a una etapa llamada neoclásica. Se va a la etapa neoclásica, ingresa este movimiento llamado el romanticismo. Pero en España habría sido tardío porque justamente paralelo, digo un paralelo al romanticismo, en España, ¿qué se habría desarrollado? Ojo, esto es importante. Se habría desarrollado también el costumbrismo. Entonces, al tener el brillo, el costumbrismo es aquella que habría opacado un poquito al romanticismo. Por eso ustedes al leer la teoría dicen, ¿y quién es Mariano José de Larra? Es un escritor español que ha descrito las estampas costumbristas en España y justamente se daba también el romanticismo. Entonces ha esperado todavía unos años para que se desarrolle el romanticismo. ¿Por qué? Porque el primero en darse ha sido el costumbrismo y ya luego tenemos a la tradición de los románticos. Entonces comprenderán que los dos no podían florecer. Entonces, al ver que las estampas costumbristas eran aquellas que se estaban difundiéndose en España, porque ojo, el costumbrismo surge en España y el romanticismo surge en Alemania. Entonces, al darse en su patria, en España, el costumbrismo pues fue grande, a diferencia de un costumbrismo en el Perú. Si ustedes revisan, dirán pues en el Perú fue una tendencia, algo muy pequeño, pero en España el costumbrismo fue un movimiento. Entonces el romanticismo tuvo que esperar. Entonces se da tardíamente. Años más tarde se da la tradición del romanticismo. ¿A través de qué? A través de variantes que se han dado. ¿Y cuáles son esas variantes? Tendríamos a el romanticismo histórico. ¿Se recuerdan, chicos? El romanticismo histórico, y está en sus libros, por si acaso, si quieren también, guíense con sus libros. Y el otro romanticismo es el romanticismo sentimental o subjetivo. Lo llamaron el romanticismo subjetivo. Mi cita en un examen del CEPRE no lo llamaron subjetivo, lo llamaron el romanticismo intimista. Intimista, como tengo mi cerebrito, yo lo puedo relacionar, pues no, de sentimientos. Entonces la parte subjetiva son sentimientos, entonces lo relaciono con intimista. Es subjetivo, es sentimental. Entonces el romanticismo ha tenido variantes, chicos. Estas variantes han sido el romanticismo histórico y el romanticismo subjetivo intimista. ¿Dónde estaría Gustavo Adolfo Bécquer? De hecho, ustedes responden en el romanticismo subjetivo e intimista. ¿Por qué? Porque el otro ha sido pues un romanticismo épico, ha sido un romanticismo en donde se habría revalorado a la historia, a las tradiciones de España, que las características del romanticismo, ojo, en España ha sido el valor histórico. Entonces, por ende, los elementos
patrióticos, los elementos tradicionales, costumbristas, estaban presentes en el primer romanticismo, ¿verdad? En el romanticismo histórico, donde podrían encontrar también aún, por ejemplo, José Zorrilla, quien ha escrito Don Juan Tenorio. Hay románticos cuyos elementos están dentro de lo histórico. Pero vamos a encontrar al romanticismo que expresó los sentimientos, muy subjetivo, porque es las emociones la que va a expresar el tema del amor, el tema de la soledad, la nostalgia, la muerte. Encontramos en el romanticismo subjetivo. Quiero que en sus materiales ustedes también utilicen lo siguiente y me dicen, ojo, nadie está escribiendo el chat, el chat está descansando, entonces ustedes allí tienen el material, una miradita, siempre dicen, tiene el carácter histórico. ¿Por qué histórico? Repito, porque los elementos de la tradición que cada uno de las ciudades del pueblo de España tendría, habría sido recogido por el romanticismo. Así como les decía, el romanticismo de José Zorrilla o el romanticismo del Duque de Rivas, estamos hablando dentro de la variante de lo histórico. Entonces, como característica, hablar del valor histórico. Resalten en sus materiales, valor histórico. Es bueno que ustedes impriman para que puedan resaltar. Exalta la propia personalidad. Efectivamente, el yo. Recuerden que el romanticismo, especialmente subjetivo, es el que expresa el sentimiento. Al romántico no le interesan los problemas de los otros, sino primero expresar sus sentimientos. Entonces es individualista. El rechazo a la razón, la exaltación a los sentimientos y los elementos patrióticos son características del romanticismo español en conjunto. ¿Ya, chicos? Entonces quiero que ustedes, cuando hablen del romanticismo, son características que ya han desarrollado también con el profesor Freddy en la literatura universal. Entonces, acá la diferencia es el matiz que se tiene en desarrollar especialmente los temas históricos en lo que viene a ser la literatura española. Entonces, ahí vamos a tener a uno de los grandes representantes que está en el prospecto. Él es Gustavo, muy favorito en los exámenes, ¿verdad? Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, pero su verdadero nombre, Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, su nombre completo, pero más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué debo saber, Miss, de este poeta? Les preguntaron. Los calificativos. Él es el cisne. Claro, Miss, ya me voy recordando ya. Hasta ya me había olvidado escribir. Ahora ya sé cómo se escribe cisne con C, no es con S. El cisne de Andalucía. Andalucía. Hablar de otro calificativo sería pues el último romántico. Claro, estamos hablando de tardío. Entonces, si hablamos del romanticismo tardío, él es el último romántico universal. El último romántico universal. Ya puedo borrar ya, ¿no? Claro, ya les he dicho ya. Escribiendo, borrando. El último romántico universal o el huésped, seguramente estarán escribiendo, él es el huésped de las nieblas, ya está, Miss. En algunos textos había salido las tinieblas, es nieblas, ¿ya? Esto aparece
aparece en una revista, El huésped de las nieblas, El romántico universal, El cisne de Andalucía. Ya puedo borrar. Entonces, él tiene la siguiente información. Allí está en sus materiales, chicos. Dice, él es el poeta más representativo del romanticismo español. Su verdadero nombre, Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Él es aquel que se había casado con Casta Esteban Navarro, pero su gran amor de su vida fue pues la famosa Julia Espín, que era la hermana de una de las cantantes de ópera, que tanto le atrajo y que se convirtió en su amor platónico. Nunca se dio, pero ella es la que decía, esa mujer me envenenó el alma, la otra mujer me envenenó el cuerpo, pero yo de ninguna de las dos me quejo. Una era su esposa Casta, la otra era la que nunca fue. Ella era Julia, y ese gran amor que le habría tenido ha sido pues para que lo exponga en los versos más hermosos que él más adelante deja en un manuscrito. Él nunca pudo publicar. Sus bajos recursos económicos no le permitieron gozar tal vez como un poeta famoso. Algunos otros sí, en la vida sí gozaron de fama de popularidad, como Lope de Vega, el gran monstruo de la naturaleza, un poeta español. Luis de Góngora, reconocido por muchos artistas. Ellos gozaron, pero tal vez algunos han muerto, pero sin ser populares. Es el caso desde la clase pasada, ¿verdad? El gran genio de la literatura, ustedes saben, el autor del Quijote, me refiero a Miguel de Cervantes. Entonces ellos no gozaron de esa popularidad. Él ha llevado una infancia muy triste, cuando sus padres a temprana edad se mueren y ella tuvo que vivir con la madrina, y con su hermano solían ellos viajar, entregar sus trabajitos de pintura. Por eso es que nosotros podemos ver, si alguien ha podido leer una historia de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, los dibujos que él también allí lo presenta. Le encantaba dibujar, retratar ese paisaje. Sus ojos fueron fotografías y su corazón es el que habló. Y esto ha hecho de que él escribiera uno de los grandes libros que por supuesto es universal. Entonces, si nosotros hablamos de uno de los libros más universales, porque están anotando lo más importante, el libro universal, el libro universal es pues publicado bajo el título de Rimas y Leyendas. Rimas y Leyendas, aunque el título original habría sido Rimas, Leyendas y Fantasías. Este título ya fue puesto y publicado por un grupo de amigos que encontraron un manuscrito original, teniendo en cuenta, ojo, que el manuscrito, cuando ya se dice manuscrito, solamente se quedó a mano. Manuscrito estaría bajo el título de El libro de los gorriones. El libro de los gorriones. Esto es el título. El libro de los gorriones. Entonces, hablar de el manuscrito es hoy en día hablar de rimas y leyendas, y en la mayoría de los exámenes preguntan leyendas, no, pero sí acerca de sus versos. Entonces tengo que saber, mi cita, las rimas populares, las rimas que han sido enumeradas con los números romanos, especialmente una de las rimas favoritas que habría sido lectura, por supuesto, desde el colegio, desde la educación básica regular, sería pues la rima, dentro de ellos la rima 53, ¿verdad? Esa que les hace suspirar, esa rima que es aquella que habla del desengaño amoroso, hablar del sufrimiento. Entonces, esta rima, chicos, tiene el siguiente tema. Ustedes de inmediato hablan, aquí vamos a comentar el desengaño amoroso.
El desengaño amoroso. ¿Están viendo, verdad, chicos, la pizarra? El desengaño amoroso. A ver. Ah, no, sí se ve. El desengaño amoroso y también el sufrimiento por el alejamiento de la mujer amada. El desengaño amoroso y el sufrimiento. Y el sufrimiento del ser amado. O de la mujer amada, ¿no? Del ser amado. Entonces, esto es el tema de la rima 53. A ver, vamos a leer para poder comentar estrofa por estrofa, pero quiero que ya ustedes anoten una de las rimas cuyo tema principal, claro que no es el único tema, porque acá nosotros podemos hablar del desengaño. Les han preguntado, está el autoconsuelo, está, por ejemplo, la esperanza de volver nuevamente a amar. Entonces pueden haber muchos otros temas, pero les digo, el tema general, el desengaño amoroso y el sufrimiento de la mujer amada. Ahora sí, ya puedo borrar. Muy bien, me dicen mi cita ya el desengaño amoroso. Muy bien, también está presente la naturaleza, también está presente el autoconsuelo. Muy bien, Ana, efectivamente está la naturaleza, está el autoconsuelo. Alex me dice la felicidad. No tanto, no tanto estaría, Alex, la felicidad. Dice, en un examen decía el tema, dice, ¿tienen idea de su existencia? Bueno, ¿cuál sería la pregunta? A ver si me anotas la pregunta completa. Evelyn dice, la deificación también de su amada. Efectivamente. El huésped de las nieblas me había escrito Robert. Ruth, la rima 53. Robert, volverán las oscuras golondrinas. De hecho, que ustedes son aquellos que están ya seguramente con sus materiales, ya le han tomado pantallazo ya, ¿verdad, chicos? Ya le tomaron ya un pantallazo para que yo ya pueda borrar la pizarra. Listo. A ver, chicos, para aquellos que están enamoraditos, para aquellos que por ahí sufrieron un desengaño amoroso y se quedaron tristes, ¿verdad? Este poema justamente se va para ellos. Escuchen cuando decía la rima 53. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero justamente uno de los personajes es esas golondrinas, aquellas aves que dicen que representan a la mujer amada. Y ojo, esas aves siempre andan en conjunto, ellas no se separan. Entonces, así es como inicia este primer verso, señalándonos que aquellas aves dice que tal vez no regresen al balcón, son aquellas que aprendieron tal vez a volar. Esas no van a regresar a ese mismo lugar. Pero mire, en la segunda dice, pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. O sea, se acabó el amor y muchas veces ya no hay un retorno. ¿Y saben por qué no hay retorno, chicos? Porque es como el tiempo. El tiempo es irreversible, no puedes tú retroceder, se acabó y ya no hay más. Uno va por un camino y el otro también. En la tercera decía, volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Aquí están las madreselvas, allí están las tapias, el jardín, como alguien escribía, la naturaleza. Claro, la naturaleza también está presente en los versos, y todo romántico expone siempre ese paisaje, ¿no? Incluso de acuerdo a sus sentimientos. Decía, pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Ustedes se preguntarán, chicos, cuando se acaba el amor, entonces allí es donde uno dice, aún haya esperanzas de retornar, muchas veces ya no se da ese retorno. ¿Y esto hace de qué? De que uno vuelve a enamorarse.
Porque en la siguiente estrofa, ¿qué dice? Hay una esperanza de volver nuevamente a enamorarse, ¿no? Por eso decía en un siguiente verso: volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Y esta parte es la que más han anotado, la que más han preguntado, para decir, y estar de rodillas, como uno se arrodilla ante un altar, ante Dios, es pues la famosa deificación. En otras palabras, la idealización también de la mujer amada que estaría presente. Así como el desengaño, estaría también la idealización de la mujer amada, idealización de la mujer amada, ¿verdad? De la mujer amada, Entonces, eso sería uno de los temas también. Pero dice a continuación, miren, ¿qué dice el yo romántico, el yo poético? Dice, pero escucha, decía amada, pero como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Miren, ¿no? Cómo sale un autoconsuelo por parte de él. Solito termina expresando ello. Aquí estoy yo. Claro, el que ha terminado, el que ya está en pleno sufrimiento, el que sabe que su amada no va a retornar más, pero también le anuncia que nadie lo va a querer como él. Entonces seguramente algunos ya se recordaron de ella, de la tóxica, ¿no? Claro, la que se fue, la que los dejó y tristes. Pero saben, chicos, el mejor remedio siempre es el tiempo. Así que esperen un tiempo y seguramente van a sentirse aliviados. Ayer en las redes sociales leía a un psicólogo de Ayacucho que decía: cuiden, padres, el estado emocional de sus jovencitos hijos, porque en plena pandemia, el estar pues en casa, algunos sufren un desamor y es más chocante. Porque la vida social por lo menos te distrae, te permite olvidarte, pero como uno termina una relación, se va a enclaustrar, a encerrar, el sufrimiento es más llevadero. Decía, acompañen a sus hijos. Pero yo también me ponía a pensar y decía, los tiempos han cambiado. Ahora los jovencitos los veo con uno, después de unos meses ya están con otra, con su amiga y con todo el ramillete de amigas. Pero claro, es que ya uno no se enamora con el corazón, ¿verdad, chicos? Yo no sé con qué nada más se enamoran otros, con los ojos, con los zapatos, con la billetera. Y es que eso ya no es el amor puro, real, el que tal vez sea pues idealizado, ¿verdad? Entonces esos sentimientos, seguramente algunos ya me estarán diciendo, Misita, eso pertenece al pasado, ya me estarán diciendo, ¿no? A ver, dice, pero dice, una polvareda luego se va. Ay, no, María, me dice, ya, ¿cómo ya me va a decir? No, Miss, ya, es que ahora son códigos, dicen, son códigos que dicen. A ver, Yurdín me dice, si ya te acostumbras, ya es normal, creo, me dijeron. Leslie dice, es mi primera... es mi prima, me decía. Le habré engañado, ¿no? También su prima. Si supiera, dice. Todo es con una moto. Ay, no, qué materialistas, ya, chicos, qué horror esto. Ya no es sentimientos, ya. Estoy viendo el romanticismo para que me hablen de motos, dinero. Ahora que era su prima, jamás dice, Gustavo me dice, mis moto quieren. Tienes que tener tu moto, hijo, entonces, urgente. A ver, dice... A ver, las chicas se ríen nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas las están llamando interesadas, seguramente, ¿no? Es mi flaca muy brava, seguramente dice, ¿no? Ay, todo lo que me escriben, solamente veo risitas y los X están que se vacilan también, no se habrán recordado, dice. Se van con él que tiene moto, profesora. Si lo dices debe ser por una experiencia, ¿no, Edison? Por eso dice... Por eso no presenten a sus amigas, dice John. Solo quieren moto, Jesús. Tanto están traumados con las motos
¡Qué horror! Dice, no, yo soy muy detallista. Miren, hay chicos que son detallistas, ¿ah? A mí me decían, Cielo dice, soy la tóxica, presente. Ajá, miren, las tóxicas también están escribiendo, ¿ah? El futuro soy yo, oíste, ya le dice Héctor, ¿no? Miren, y dice, Lisbeth dice, cambiaremos de tema, dice. Claro, porque seguramente a algunos ya les han chocado. Dice, le voy a dar a mi enamorada, ¿qué? Seguro ya le dejaron. Claro, a veces habla uno desde la experiencia también, ¿no? Bueno, chicos, entonces espero que todo lo que están diciendo hasta me mandan en GIF motos, de verdad están traumados. ¿Saben qué, chicos? Cómprense sus motos. ¿Ya? Listo. Dime, mi amor. Ya. Listo. Entonces, ahora sí, empiecen porque vamos a hacer 2 esquemas, chicos, de la generación 98 y 27. Listo. Ahora sí, me cambian de tema, me cambian de moto. Ahora ya no quiero de las tóxicas. Ahora quiero que ustedes me hablen de la generación del 98 y el 27. Rápidamente voy a tratar de leer lo que conocen, a ver qué conocimientos básicos tienen acerca de la generación del 98 y la generación del 27. ¿Ah? Chicos, ya, chapen su moto, ahora sí ya quiero que se ubiquen en las 2 generaciones. A ver, chicos, voy a leer, a ver, ¿de quién voy a leer primero? A ver, chicos, ya Saúl, olvídate de la Piurana. Ahora quiero que me escriban acerca de la generación del 98 y la generación del 27. Listo. A ver, chicos, dicen, Clorox quiere. Dice, Luis, desastre nacional. Muy bien. Mavis dice, la generación del 98. Es la pérdida de las colonias. Es la llamada finisecular. Muy bien, Stephanie. Evelyn, es el año del desastre nacional. Mavis es Antonio Machado, uno de los principales exponentes. Muy bien, todos están con la generación del 98. Por la parte del Face dicen, es Menli, es del desastre nacional. Hablar de los campos de Castilla, profesora, la generación finisecular, el desastre nacional. Ahora es la generación finisecular, efectivamente. Ahora dicen, es el año negro, me dice Mile. A ver, ¿negro por qué? Se pregunta el otro. Cris, es el año negro. Hablar de la generación finisecular, el desastre. Muy bien, Mavis, el líder es Miguel de Unamuno. Cristian me dice hablar de la guerra civil. No, la guerra civil más va a afectar a la generación del 27. Estamos en la generación del 98. Todavía todo lo que saben de la generación del 98, cuáles fueron los aspectos, el motivo, su líder, quién habría sido el poeta más representativo, una de las características más importantes, todo lo que les recuerde a la generación del 98. Hablar de la reconstrucción nacional. Muy bien. Juan Ramón Jiménez, no es Jiménez, porque nosotros estamos viendo el 98. El modernismo. El modernismo, por eso dicen Juan Ramón Jiménez y el modernismo, ahí sí estaría ubicado este gran poeta. ¿Ya, chicos? A ver, muy bien, dice, es la pérdida de sus colonias. El objetivo es la reconstrucción nacional. Muy bien, Anthony, efectivamente. Ruth me dice, grupo de escritores ensayistas afectados por la crisis moral, política, social de la decadencia de España. Se habla de la reconstrucción nacional, es la trilogía trágica. Ya me están hablando de Lorca, todavía no de Lorca, no del 27, quiero del 98. Listo, chicos. Entonces, gracias, Tracy. No sé, hay alguien que unas palabritas me había dedicado. Gracias, pero ahorita estamos en la generación del 98. Muy bien, generación del desastre, año negro, identifican con su patria. Miguel de Unamuno. Ahora quiero que todos hablen, escriban acerca de la generación del 27. Ahora todos hablen de la generación del 27, ¿ya? A ver, ya, olvídense ya de la generación finisecular, el lenguaje sencillo. Ahora quiero la generación del 27. A ver, ¿quién es el que primero va a hablar? Muy bien, dice, hablar del 27, el líder es Unamuno, eso sigue siendo del 98. Ahora quiero de la generación del 27. A ver, ¿quién va a ser el primero que me va a hablar?
secular. Muy bien, Gustavo, vanguardistas. Hablar de la generación de la vanguardia. Muy bien, de Lina. Talía, los nietos del 98. Generación finisecular. Es la generación, el nuevo siglo de oro. La edad de oro que se va a darse como influencia en el 27. La generación de la dictadura. Muy bien. Fueron afectados por la guerra civil de España. Allí estamos hablando de García Lorca. Se habla de uno de los máximos representantes. Es llamado la generación del dolor. Muy bien, estoy leyendo todo lo que comentan. Saúl dice generación del dolor. Marjorie, dictadura, guerra civil. Sandira, líder Federico García Lorca. María, líder Federico García Lorca. Mel, generación de la dictadura. Michael, nietos del 98. Robert, generación de la dictadura. Rosa, nuevo siglo de oro. Juan me dice Lorca con su obra La dictadura. Lynn, generación del 27, conjunto de escritores que le rinden homenaje a Góngora. A ver, ¿quién me dice? La intención es renovar el lenguaje poético. GHOM. Pon tu nombre, pues, hijo. ¿Quién es GHOM? Ay, eso debe ser una sigla, iniciales. ¿Qué has puesto, hijo? Santiago me dice la posguerra. No, luego vamos a hablar de la posguerra. ¿Ya, chicos? La posguerra se va a darse después de la Guerra Civil Española. Muy bien, dice el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote, la revelación de la literatura clásica. Se fundó la residencia de estudiantes. Muy bien, Elmer. A ver, dice Emerson, la generación de la vanguardia. Reconstrucción, aunque la reconstrucción se podría dar en el 98, revalora la poesía tradicional. Muy bien. Rosy, homenaje a Góngora. Isabel, influencias de las corrientes vanguardistas. Cristian, la reconstrucción nacional. Muy bien. GHOMXD, ya me pone, ¿no? Con tu nombre, hijo, tienes que, para poder leer tu nombre, felicitar, así como Pepe. Dice, es Federico García Lorca, el líder. Se dejaron influenciar por otros movimientos literarios, como la influencia de la vanguardia. Héctor me dice que son los nietos del modernismo. Erika, la generación del dolor. ¿Listo, chicos? He podido leer no todos los comentarios, porque hay momentos que pasan muy rápido, hay momentos que aprovecho que tal vez es un poco más lento, ¿ya? Entonces yo sé que muchos que han escrito no los he leído, chicos, me van a disculpar porque ustedes saben que en plataforma hay muchísimos estudiantes que están escribiendo. Entonces, ahora sí, quiero que ustedes alisten para que hagan dos cuadros comparativos que les va a permitir hacer un resumen, ¿ya? Vamos, ahora sí, ya nadie me comenta, ya nadie va a escribir porque tienen que ustedes escribir en su cuaderno. A ver, chicos, rápidamente conmigo terminan el cuadro, la generación del 98 y la generación del 27. A ver, primer cuadro, esto que sea la generación del 98, y así, y modernismo, así, modernismo, ya que se dio paralelo a la generación del 98. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, que a finales del siglo XIX se va a darse el modernismo, pero en América, ¿verdad? Entonces, rápidamente ustedes, ¿qué es lo que van a completar en este primero para pasar a la segunda? A ver, ustedes van a tener un cuadro para que puedan recordarse la información. Ya vino al examen de admisión, ¿no? Grupo de escritores españoles quienes han buscado unas reformas. Ese grupo de escritores era pues la generación del 98. Entonces partimos por lo siguiente. Esta generación se habría dado a fines del siglo XIX. Por eso se le relaciona al modernismo, a finales del XIX. ¿Qué sucede? Ustedes saben que va a surgir una crisis. Claro, hay una crisis en España. ¿Debido a qué? Para que se recuerden, entre paréntesis ustedes anotan y dicen debido a la
pérdida de las colonias, debido a la pérdida de las colonias, pérdida de las colonias. Entonces, esto habría afectado a España, ¿verdad, chicos? Es la pérdida de las colonias. ¿Y estas colonias cuáles fueron? Las colonias de Filipinas, Cuba, Puerto Rico, y esto habría sido la derrota ¿ante qué país? Ante una potencia. Y ustedes saben, ante los Estados Unidos. ¿Cómo se sienten ellos? Totalmente desmoralizados. Les van a afectar no solo económicamente, políticamente, hasta en la educación, en la parte cultural. Esos conflictos en ultramar ha tenido esa repercusión. Es una crisis. Por eso algunos decían, año negro, Miss, crisis por la pérdida de las colonias. ¿Qué más para un examen necesito recordarme? Esto es un cuadro tips, ¿ah? Solamente los puntos más importantes y resaltantes. A ver, ¿qué más? A ver, debo de conocer, por ejemplo, cuáles son las denominaciones. Me han escrito las denominaciones, a ver chicos, las denominaciones, claro que ya han escrito, ahora sí ya escriban en su cuaderno, ya no me escriban en el chat. Las denominaciones son la generación finisecular. Hablar de la generación finisecular. ¿Qué nombre más, chicos? Es la generación finisecular. También la generación del desastre. Generación del desastre. ¿Y mis puedo anotar del dolor? No, eso especialmente lo anotaron para la generación del 27, la generación del desastre. ¿Qué más? A ver, debo saber, misita. Paralelo a qué movimiento se habría dado. Paralelo a qué movimiento se dio. Allí tienen ustedes, ya en el título, paralelo a el modernismo, paralelo al modernismo. Aprovecho ya para graficar todo lo que me interesa. Como estoy yendo a un examen de conocimiento, aprovecho ya. En el modernismo, ¿a qué poeta debo de anotarlo, chicos? ¿Quién es el poeta que es el máximo representante en el modernismo, pero en España? Porque si es de América, el fundador es Rubén Darío. Pero si estamos en el cuadro y estamos señalando la generación 98 y modernismo, es España. Entonces, allí ustedes anotarán a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. Él es el autor de una de sus grandes obras poéticas. Les preguntaron, hasta por culturita les pueden preguntar, la prosa poética más famosa es Platero y yo. Él es el autor de la obra Platero y yo. Ah, ya, de pasito ya anoto, mis. Platero y yo. Estarán anotando, ¿verdad? Listo, es un cuadrito ya completo con información que les va a servir. Ya, chicos, paralelo al modernismo en España, Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Es más, hasta ya le pueden anotar ya hasta el calificativo. ¿Cómo es calificado Juan Ramón Jiménez? A ver, ¿quién me dice? Si el otro era el cisne de Andalucía, él es el andaluz universal. Parece, ¿no? Pero no es igual. Repito, Becker es el cisne de Andalucía y el otro es el andaluz universal. Les pregunto la siguiente clase, ¿eh? Anoten ya, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más debo saber, misita? El líder. Estarán anotando el líder. El líder. ¿Quién es? Ya me dijeron muchos y habían escrito a su líder. Él es Miguel de Unamuno. Entonces, mis de pasito ya le agrego mejor el calificativo de Miguel de Unamuno. Él es el cisne de Bilbao. El cisne de Bilbao.
Él es el líder, el gran poeta, filósofo, autor de La tía Tula, que en San Marcos vino, ¿no? Decía, la pregunta es, relacione autor y obra de la generación del 98. Y justamente Unamuno, su líder, habría venido para corresponder con su obra La tía Tula. Entonces, el líder. Luego, ustedes anotan, ¿quién es el poeta más representativo? Poeta más representativo. Representativo. Y ustedes allí anotan a el poeta que sí está en el prospecto. Él es Antonio Machado. Antonio Machado. A ver, y de pasito, los puntos importantes, ya aprovechando de este poeta sevillano. ¿Qué debo saber mismo? ¿Me memorizo toda su biografía? No, los puntos más importantes. Él es el poeta que se ha identificado con el folclore, con la poesía de España, especialmente viendo sus ojos desde muy pequeño, haber vivido en Sevilla, en Castilla, antes de que él viaje a Francia. Entonces, haber recogido toda la grandeza de esa cultura le ha permitido publicar uno de los grandes libros. Y justamente de ahí viene su calificativo, ¿verdad, chicos? Y el calificativo es el cantor de Castilla, el cantor de Castilla, especialmente el quien abría sus ojitos desde niño, haber visto este paisaje. Está lleno de tradición, está lleno de cultura, ahí están los orígenes de la lengua, en eso se había identificado, en Castilla la Vieja, ese era el escenario que le ha servido para escribir sus poemas. Entonces él habría tenido un libro muy importante. A ver, vamos a resaltar ya toda la información de Antonio Machado, hablar de su libro, el libro es Los Campos de Castilla. Hablar de los campos, o solo campos en realidad. Esto de los es un... A ver, mota, hija, mota. Vaya. A ver, chicos, muy bien. Qué bueno que estén avanzando conmigo. El libro es Campos de Castilla, Campos de Castilla. Y justamente el poemita misita que me piden, antes era pues proverbios y cantares. Ahora el poemita que me piden es retrato. Ya es como un fotorretrato, hablar de retrato. Entonces es importante, ya ves, en esta parte estamos en poetas. Y lo que viene a ser poetas, pues ustedes no se van a pasar analizando cada verso. Cuando ya estudien lengua y literatura, ahí sí, pero ustedes tienen que conocer de manera general. Claro que pueden dar a ver una lectura de la biografía de Antonio Machado, pero lo que más se resalta, lo dudo que les pregunten su gran amor. Por ejemplo, la señorita de 13 años llamada Leonor Izquierdo, cuando él era profesor de un instituto, se enamora de una chiquilla que ni siquiera tenía 15 años y que quería ya casarse con ella. Entonces, esa información no les van a preguntar, pero sí, ¿quién es el cantor de Castilla? Machado. Que el libro más importante que tuvo más de una publicación, Los Campos de Castilla. Y hablar de el poema que estaría, el de retrato. El que ustedes seguramente han podido ya ver, porque siempre cuando uno está en plena preparación, siempre está viendo a ver cuál es el temario, ¿verdad? Que los ojitos de ustedes antes del examen siempre vean lo que les están pidiendo. Retrato, donde él mismo decía, mi infancia son recuerdos de los patios de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en las tierras de Castilla. Su padre era abogado, era folclorista. Siempre sus viajes de Soria a Castilla han hecho de que él recorra esos campos. Hasta pareciera un Arguedas, que gracias al trabajo de su padre, Arguedas decía, conozco tantos pueblitos que mis ojos han podido ver desde niño. Igual, él también recorriendo todos esos campos en donde habían ya lugares que no se cultivaban.
unos campos abandonados, pero que sus ojos han sido testigos de ese escenario que era Castilla la Vieja. Mi historia, algunos dice, algunos casos que recordar no quiero. En medio de su vida de joven ha habido pues momentos de felicidad, pero también de tristeza. Seguramente se refería a ello. En un siguiente verso decía: ni un seductor mañara, ni un brandomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Él no se cree mujeriego, jamás ha sido elegante en su vestir, pero Antonio Machado ha sido muy engalanado por mujeres que han estado, porque después de la muerte de su amada Leonor, ha estado con otras mujeres, pero eso no significa que ha sido un mujeriego, como estos personajes históricos de Mañara, de Brandomín. Él no ha sido mujeriego, pero agradece a Cupido que ha sido generoso, porque amó a muchas mujeres. Entonces vamos viendo su vida. Ahí está la vida retratada en la pluma de Antonio Machado. Es como si su autorretrato estaría presente. Entonces así es como él va contándonos pasajes de su vida, si ha sido clásico, si ha sido romántico, si ha sido modernista, si ha sido simbolista, encontramos en la pluma de él. Hasta una poesía existencialista, porque termina este verso, ojo, para los que se me están perdiendo, estoy hablando y comentando de retrato, ya que está en el prospecto Antonio Machado. Entonces terminaba cuando decía: y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de retornar, me encontraréis al bordo ligero de un equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Siempre para todo poeta, el mar, ¿saben qué significa? La muerte, el final. Los ríos siempre han sido los que recorren la vida, es el recorrido, es la vida, pero el mar siempre ha sido la metáfora que ha simbolizado la muerte. O sea, tenemos también un elemento existencialista en la poesía, en el fotorretrato dentro de Campos de Castilla. Entonces, así es como ustedes, chicos, pueden acercarse a cada poema que les piden, ¿no? Porque como ya les dije, difícil a que ellos vayan a pedirles una interpretación de cada uno de los poemas, ¿verdad? Entonces, de manera general, estamos viendo a uno de los poetas más representativos. Ahora, ¿qué más quiero que aprendan? Las dos características más importantes, porque no se trata pues de tener conocimiento de tanta teoría que finalmente en el examen no se van a recordarse, chicos, no se van a recordar. Entonces, por ejemplo, una de las grandes características que van a encontrar en todos los libros es la identificación. La identificación ¿con qué? La identificación con su raza, con su cultura, con su raza, con su cultura, con su patria, en otras palabras, con su patria. Por eso ellos, en especial los de la generación del 98, son aquellos que se van a identificar especialmente con 3 elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? La historia, pero ¿de dónde más va a ser la historia? La historia de la historia del pueblo. Allí está, no la historia que aparece en los libros, no, la historia cotidiana, la historia diaria. Esa es la historia que ellos van a revalorar. Se sienten pues tristes porque perdieron las colonias y miren cómo se da su identificación con su historia. Hablar con su paisaje. Paisaje, ¿qué paisaje? El paisaje de Castilla. Estamos hablando de un escenario histórico para ellos. Castilla, Andalucía. Hablar de la literatura, pero la literatura ¿de quiénes? De los grandes clásicos. ¿Y dónde están los clásicos? Pues en el siglo de oro. Entonces ellos se nutren de un Cervantes, de un Lope de Vega, de un Tirso de Molina, todo lo que es la literatura tradicional de España. Es más, hasta tenían que quijotizar al mundo, hacer que conozcan a este personaje universal. Entonces miren cuáles son los elementos que
identifican en su arte, en su literatura, ¿ya chicos? Y otra característica importante para la generación del 98 es pues analizar todos los problemas, analizar los aspectos sociales, económicos, políticos, educativos, o sea, ellos se metieron en todo, ¿no? Sociales, económicos, políticos, también políticos, educativos, etcétera. Educativos, etcétera. Entonces, miren chicos, cómo es que la generación no solamente han sido de escritores, son críticos, son personalidades que analizan la situación del país. Entonces, miren que cuando se habla de una generación que a finales del siglo XIX habría existido en España, es hablar pues de la generación en donde estarían especialmente Miguel de Unamuno y Antonio Machado. Ojo, no son los únicos, ¿verdad? Ustedes saben que ahí estamos hablando por ejemplo, el Babún, y esa sigla para ustedes es fácil recordar, ¿no? Babún. A ver, ustedes, cuando ya por ahí lean representantes, aparte de los mencionados representantes, algunos más, misita, entonces ustedes rápidamente se recuerdan de esta sigla que es el Babún. No es bambucha, sino es Babún. Ah, ya. ¿Y qué me debo recordar? V de Valle Inclán, hablar de Azorín, que ha sido el que le dio el nombre generacional, cuyo nombre es pues Juan Martínez Ruiz, más conocido como Azorín. B de Baroja, Pío Baroja, habrán escuchado. U de, ahorita acaban de escuchar, Miguel de Unamuno, y M de Machado, ¿verdad? Los que tienen nivel Dios, rápidamente. Pero para mi nivel ardilla, vuelvo a repetir, V, Valle Inclán. A, Azorín. B, Baroja. U, Unamuno. M, Machado. Uy, qué fácil, Miss, esta sigla. No, hasta me voy a acordar de bambucha. Babún. ¿Listo, chicos? Ahora la otra parte. Ustedes tienen que realizar 2 cuadros, ya les he dicho. La otra va a ser, bueno, justo esta parte todavía me tocaba. ¿Qué vamos a hacer? La generación, vamos a hacer la generación del 27. Y si acá yo agregué y modernismo, voy a hacer y vanguardismo. ¿Listo? Esto es para que ustedes aprendan, ¿ya chicos? Ya, listo. Ahora sí, su siguiente cuadro. Ajá, mi cita, ya creo que estoy terminando con usted. La generación de él 27 y el vanguardismo. Va a ser su gemelo, su gemelo. Ahora, de un lado, se dice que surge a finales del siglo XIX. Entonces ustedes completen. A ver, vayan avanzando. A ver si la cámara por acá, por favor. A fines del siglo XIX. A ver, ustedes avancen todo este cuadro, pero con otra información. Entonces digo, a fines del siglo XIX, a este lado, ¿qué pongo, chicos? A ver, los que tienen nivel Dios, eso será pues ya a inicios del siglo XX, Entonces ustedes dicen por este lado, a finales del 19, a inicios del siglo XX. ¿Qué se va a darse? España pierde sus colonias. Aquí se va a darse en el año 1927 el tricentenario. En el año 1927, uy, justamente la ranurita. Ay, voy a pelear con la pizarra. A ver, en el año 1927,
Ustedes dicen, ¿qué se da, chicos? A ver, ustedes adelántense, a ver quién me gana, ¿ya? O sea, lo que quiero que ustedes hagan es con otra información. A ver, si acá dice denominación, aquí denominación, pero ya no será pues generación finisecular, ¿no? Ya me han dicho nietos del modernismo, segundo siglo de oro, generación de la vanguardia, y a ustedes adelántense. Acá dice paralelo al modernismo, acá será paralelo al vanguardismo. Aquí dice el líder, fácil. Si acá es Miguel de Unamuno, aquí es Federico García Lorca. Si aquí el poeta más representativo es Antonio Machado, el poeta más representativo, Federico García Lorca. O sea, todo este cuadro, háganlo ustedes, pero con otra información. Porque en el examen no podrían decirme, me confundí mis 98 con 27. ¿Pero por qué? Si no es lo mismo, chicos, no es lo mismo. Entonces no pueden confundirse. Entonces es un cuadro, pero con otra información. Entonces seguimos. En el 27 se ha dado, ¿qué cosa se ha dado, chicos? La celebración, el homenaje del tricentenario, celebración del tricentenario, y entre paréntesis, la muerte ¿de quién? De Luis de Góngora y Argote, ¿verdad? Luis de Góngora y Argote. Entonces, Luis de Góngora y Argote. Listo, entonces esto es diferente. Entonces, hablar de una celebración del tricentenario y entre paréntesis, si desean, muerte. Es la muerte de Luis de Góngora y Argote. A ver, muy largo creo ha salido eso, ¿no? Muy largo, entonces, a ver, voy a acortar. A ver, hasta Góngora. A ver, chiquitos. Ya, la cámara. Bueno, entonces prioriza ya el 27, bebé. Prioriza ya, porque esto ya copiaron ya. Góngora y Argote. Argote. Y por supuesto les dije, es que se da su muerte. Ahí se da la muerte de él. Listo. Ahora, dice denominaciones. A ver, hagan lo mismo, ¿ah? Pero ustedes adelántense ya, chicos. Denominaciones. A ver, todas las denominaciones que ustedes han escuchado. A ver, por ejemplo, la generación. Por ahí leí la generación del dolor, la generación del dolor. Por ahí leí también generación de la dictadura, generación de la dictadura. A ver, chicos, ¿qué más? A ver, ya estarán ustedes ya en características, ¿ah? Por si acaso. Ustedes ya adelántense, les he dicho. Generación del dolor, generación de la dictadura. ¿Qué más? Nietos del 98. Nietos del modernismo, nietos del 98. En algún examen o alguna guía vi quién era el padre espiritual. Si ellos son del 98, nietitos, ¿a quién lo toman como un padre espiritual? Por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. Ellos son los padres inmediatos, ¿no? Generación de o nietos del 98. También son llamados la generación de la vanguardia. La generación de... Es que esta ranurita me molesta. La generación, a ver, de... Quiero escribir solo al borde, generación ya aquí, generación de la vanguardia.
vanguardia. ¿Qué más, chicos? Ya estarán completando ya algunos. Ah, algunos me escribieron nuevo siglo de oro. Siglo de oro. ¿Listo, chicos? Seguimos. Ahora, ¿qué sigue? Paralelo, paralelo. Ah, paralelo. Ah, con los mismos colores que también han hecho. Es su gemelo nada más, chicos. Paralelo al vanguardismo. Vanguardismo. Ahí la figura principal, ahí viene, chicos, la figura principal, si desean. Miss, aquí lo puso modernismo Juan Ramón Jiménez. ¿Acá qué puedo poner? Federico García Lorca. Repitan, aunque sea varias veces. Uno de los grandes vanguardistas es pues Federico García Lorca. Así como el líder de esta generación es pues Federico García Lorca. Es Federico García Lorca. Estarán escribiendo, ¿verdad, chicos? Federico García Lorca. Y él es así también. Ahí vamos a aprovechar de Federico García Lorca, ya que él es el más representativo. Miss, es el líder y el poeta más representativo, ¿ah? Por si acaso. O sea, si yo anotaría poeta más representativo, ustedes vuelven a copiar Federico García Lorca, así, para que sean gemelitos, sean igualitos estos esquemas, con diferente información. Entonces aquí ustedes vuelvan a copiar Federico García Lorca. Federico García Lorca. A ver, mi cita para el examen, ¿qué debo saber? Si aquí pusiste Antonio Machado y su calificativo, pues entonces yo voy a anotar también, en este caso, el calificativo de Federico García Lorca. Él es conocido como el juglar moderno. El juglar moderno. El juglar, el juglar moderno. ¿Qué más? Su libro más importante, Miss, es Romancero Gitano. Romancero Gitano. Ahí viene, y el romancero gitano, chicos, para que se calienten. Romancero gitano. ¿Qué más debo de anotar, mi cita? Él es el poeta, dramaturgo más representativo de la generación del 27, romancero gitano. Y en él siempre hemos analizado dentro del romancero gitano la casada infiel, ¿verdad? La casada infiel. Ay, mi cita, ese romance me gusta porque me hace excitar. A todos les gusta a ustedes, ¿no? Todo. Miss, es que eso es cuando la gitana se quita el vestido. Ah, ese poemita es la que seguramente ustedes se recuerdan, ¿verdad? Muy bien, están avanzando a la casada infiel, mi cita, muy bien, el juglar moderno. Mientras yo completaba, ustedes estaban escribiendo también, ¿no? Ah, sí, mi cita, con ese versito es que me voy a calentar, dicen, ¿no? Esa gitana, ya miren todo lo que están hablando aquí, esa gitanita, esa chiquilla. A ver, vamos, chicos. A ver. ¿Quieren que les lea el romancero o no? Ya, pero que del lugar donde están, que no esté su mamá, porque si no van a decir, ¡oh, esa Miss, oye, qué horror, pero qué cosa ha leído en vivo y en directo! Pues un poema sensual, erótico, pero con bastante metáfora. No lo dice directo, es un poema en donde pues predomina un lenguaje surrealista, un lenguaje que
es no dicha de manera directa, ¿verdad? Eso es lo más hermoso de Federico García Lorca, quien decía, y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Miren que él, quien está hablando, seguramente es el gitano, ¿no? Tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Ah, es una fiesta. Ahí está la parte tradicional, costumbrista, y justamente ya van acordándose en las características, porque nos falta en este cuadro las características, revalorar la costumbre. Está bien que la vanguardia sea innovación, cambio, pero no olvidarnos de la tradición. Allí está. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Apagar faroles, la oscuridad, encender grillos, seguramente la noche, las estrellas. Y así él decía, y en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. Seguramente rozó una parte del cuerpo de la gitana y de pronto él empieza con la excitación, porque el jacinto es una plantita que al calentarse se levanta el pistilo y podemos relacionar al inicio de la excitación, ¿verdad? Entonces decía, el almidón de su enagua me sonaba en el oído. Miren a la poesía que tiene sonoridad, sonido, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Pero ¿qué sonaba en realidad? No eran 10 cuchillos, eran las tremendas uñas de la gitana. Ese vestido, ese enagua que seguramente sonaría, le llegaba al oído. Y decía, sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, que son las plantas, los juncos y los espinos, miren dónde se están yéndose a buscar un lugar pues adecuado. Como se ha encendido la pasión, entonces como varón decía, no, llego hasta el final. Imagínense, cuando ya despertó ese instinto, cuando ya se abrió la excitación, el varón no va a decir, pues, me voy, sino llega hasta donde ya se lo va a permitir ella. Así es que así tengan mucho cuidado, chicas. Luego no reclamen. Cuando dijeron, pero yo no quise, el varón siempre va a llegar hasta donde ustedes le permitan. Eso siempre tengan en cuenta las señoritas. Si ya le han permitido rozamiento de su cuerpo, ¿qué creen? El varón continúa nada más. Entonces eso es la masculinidad. A menos que sea gay, a menos que sea gay. Ahí sí, no, me voy a mi casa, no te he visto. Entonces es gay, es gay. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Corpiños son las prendas pequeñas. Entonces se quitó todito. Entonces ha de suponer que ella estaba totalmente desnuda. Ni nardos ni caracolas. Tienen el cutis tan fino, pero qué bella, qué bonita. Se resalta la belleza de ella. Decía, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. El cristal es hermoso. Pongan a la luz y los colores, pero ni eso se comparaba a la belleza. Qué hermoso, ¿verdad? Ni los cristales se comparan a esa belleza. Decía después, sus muslos se me escarapaban como peces sorprendidos. Estaba muy cerquita ella. Y él decía, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Ahí viene la otra metáfora. Aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar. No me pregunten quién estaba encima. Ya era de suponer que ese encuentro sexual sí se habría dado, se consuma esa aventura. Y él decía después de ello, sin bridas y sin estribos, así totalmente desnuda, decía, no quiero decir por hombre las cosas que ella me dice. Aún susurraría en sus oídos. ¿Qué le diría a ella? Pero por caballero ya no quiere decir más. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. Una de las características es su hombría.
él llega hasta el final y goza. Y por supuesto que ha sido un encuentro hermoso. Entonces decía, de la luz del entendimiento me hace ser muy cometido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Pero dice, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde me he perdido? Yo no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy cometido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. ¿Y qué significará? ¿Jugaron espaditas? No, sus cuerpos desnudos aún todavía se hacían caricias, besos. Es que ellos se habían encontrado y estaban contentos, felices después de ese acto. Esas eran las famosas espadas que aún todavía se batían. Y decía, me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Y los gitanos pues son caballeros, pero también son aventureros. Los gitanos por tradición y por cultura están muchos en diferentes lugares, un tiempo por allí, otro tiempo por allá, y esa es una vida gitanesca, andariega, sin compromiso alguno. Ella no le pide nada, no le pide nada. Entonces dice, pero le regalé un costurero, como quien dice, ay, mamacita, gracias, ha sido un encuentro buenísimo, te pago, no es gratis, miren, un costurero, para que guardes tus costuras, tú que eres una mujer casada. Y le dice, y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevé al río. Todo romance inicia con los mismos versos y puede culminar con los mismos versos. La tradición de él ha sido revalorar también los romances, los viejos cantares de gesta. Por eso el juglar, porque todavía hay una poesía revalorada de una época pasada, pero en medio de la renovación. Es como si él hubiera puesto frente a su poesía la modernidad y lo tradicional, o sea, la vanguardia y la poesía de atrás, de años atrás. Entonces estaría presente lo moderno y lo tradicional. Por eso lo más hermoso es pues en él haber fusionado, ese es el aporte que da, fusionar las dos poesías. Ese es el trabajo de Lorca. De hecho que seguramente ustedes que estarán comentando ya no se habrán acordado de algún encuentro tal vez, pero espero que no hablen, chicos, porque si no, mamá les va a castigar, mamá les va a castigar, yo no sé. Ay, me decía, miren, ay, el jacinto, ¿qué es? Ya les he dicho, es una planta el jacinto, que cuando se calienta, el pistilo se pone paradito, de puntita. Eso podría representar algo, ¿no? Ese es el jacinto. Es planta, ¿ya? Listo. Dicen, ya, ahora ya sé. Entonces, a ver, quiero leer plataforma. A ver, se ha ido hacia otra pantalla. Ya, gritaré con todas mis fuerzas mi nombre. ¿Qué estará diciendo Anthony? ¿A dónde ya se habría ido? Ay, perdóneme, ayuda. ¿Qué estará? ¿A dónde ya te habrás ido, Héctor? Carambas. A ver, muy bien. A ver, dice, le dice, ahora le llama el pistilo, ya dice, a ver, como paradito, ¿no, Miss Jocelyn? ¿Qué cosa? Ya, mire, están deduciendo ya, ¿no? Ya están deduciendo ya, esa es metáfora. Y cuando se habla de metáfora es decir algo con otras palabras, ¿verdad? Eso es la metáfora. Esos varones, qué barbaridad, ¿qué están hablando? Esto ya no parece ser ya clase de literatura. Van a decir, esto es clase de sexo, ¿qué cosa es? No, chicos, hasta ahí nada más, por si acaso. Ya después, mamá me va a decir, la profesora, un poquito que le ha encendido a mi hijo, qué raro, se metió a su habitación, no sé si a llorar o a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, cuidado, chicos, eso es el análisis de La casada infiel. Listo. Es un poemita, pues, como ya les dije, es un poema erótico, sensual, pero que nos habla de las aventuras de los gitanos, aventuras y las pasiones. Claro que el tema del adulterio se resalta también, ¿verdad, chicos? Listo, entonces estamos en el poeta más representativo, en las características para que sea gemelito el otro esquema también, ¿no? Ustedes tienen que al final tener dos iguales, dos gemelitos. Entonces les repito,
repito, la generación del 98 y 27. Aquí está el 98 y aquí estamos con el 27. Ahora, ¿qué características tiene mi cita? Entonces, vamos a hablar de una primera característica que viene a ser la renovación de la poesía. Renovación de la poesía, ¿a través de qué? A través de las corrientes o a través de los istmos, ya de frente anotamos, a través de los istmos. Recuerden, chicos, que cuando se habla de vanguardia es cambio, renovación. Entonces allí, por ejemplo, uno de los istmos que habría estado presente es pues el famoso surrealismo, y también lo tiene el poeta dramaturgo Federico García Lorca, ¿no? El famoso surrealismo, la metáfora, por ejemplo, es un elemento importante que va a tener el surrealismo, la metáfora. Hablar del surrealismo, hablar del futurismo, hablar del hablar del existencialismo, habrían sido algunos ismos que han contribuido en la poesía de la generación del 27. ¿Ya, chicos? Listo. Otra característica, les dije que me hagan recordar. A ver, ¿quién me hace recordar? A ver, ¿quién escribe en primer lugar? ¿Qué cosa dije? Que así como también se habla de la renovación, de la modernidad, también les dije que se revalora. ¿Qué cosa? Muy bien. Estarán escribiendo, pero no lo tengo el celular en la mano. Es la revaloración. ¿La revaloración de qué? De la poesía tradicional, de la poesía tradicional. Listo, chicos, espero que así con sus huequitos, miren, me invade esta ranura, pero lo importante es que ustedes digan, poesía, ¿qué cosa es? Al costado, es que esta ranura no me permite, ¿ya, chicos? Listo, poesía tradicional. Entonces, revaloración de la poesía tradicional. Por ejemplo, en Federico García Lorca, ¿qué han podido ustedes ver? ¿Qué han podido reconocer? Más que ver, reconocer, por ejemplo, el romance. Hablar de las letrillas. Hablar de los cantares de gesta. Los cantares de gesta. Listo, está saliendo el gemelito, Ustedes tienen que tener dos esquemas en donde sean igualitos. Generación del 98, generación del 27. Ya sé, paralelo, ¿cómo es que se inicia? Denominación, paralelo, líder, poetas, características y representantes, ¿no? Estamos ahora en las características. Por ejemplo, algo importante que también les dije es el uso de ¿qué? De la metáfora. Como un elemento importante del surrealismo. Es importante en los poetas de la generación del 27, ¿ya, chicos? Y llegamos a la parte de los representantes. Ya ves, es igualito el esquema, es igualito. Representantes. Entonces, a ver aquí, representantes. ¿Habrá alguna sigla para aquí? No hay, chicos. Pero si se inventan una sigla, bien, Pero, ¿con qué nombres podríamos inventarnos una sigla? Por ejemplo, a ver, ustedes, busquen una sigla para agrupar a los siguientes. A Federico García Lorca. Federico García Lorca. Otro gran poeta es Vicente Aleixandre. Es ganador del premio, es un Nobel, chicos, Aleixandre. A ver, ¿quién más? A ver, aparte de Federico,
García Lorca, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti. Rafael Alberti. Alguna vez dije, si ustedes sacarían, a ver, la F, la V y la RA, no sé si Febirra, no se van a recordar. O una sigla. En el babún sí, ¿no? Clave. Pero a ver, Febirra o Rabife, Biferra. Entonces, especialmente los tres. A ver si con una sigla se acuerdan de los tres. Y de los tres, él es premio Nobel. Él es el poeta de la muerte. Él es Vicente Aleixandre, ¿no? Premio Nobel, no es Nobel, premio Nobel. Entonces, quiero que ustedes busquen una sigla que les haga recordar a los tres. Por eso les decía con las iniciales, con la V, con la RA y con la FE. A ver, ustedes ya estarán escribiendo ya seguramente. Febirra, Rabifa. A ver, muy bien. A ver, Jorge Guillén, Gerardo Diego. Claro que hay muchos, ¿no? Claro que hay muchos. Virralor. GAXD, ¿qué cosa estarán haciendo ya, no? Entonces, claro que hay otros, ¿no? Puedo agruparlos a Gerardo Diego, a Jorge Guillén, a Damaso Alonso, pero se van a entrancar, o sea, es más complicado de poetas que nunca, por lo menos, conocieron el título de su obra. Entonces, yo por eso solamente insisto en los tres, pero claro que ustedes pueden agrupar a, como ya les dije, a otros poetas más del 27, ¿no? Muy bien, ya qué cosa, Birrafe, Rabife, Ferrabi, miren, están ya inventándose ya, ¿no? Así como tengo el babún, tengo el birrafe. Entonces ya me recuerdo de los dos esquemas y nunca me voy a olvidar. Muy bien, chicos, muy bien, Alex, muy bien, Aldair, Gustavo, muy bien, Dafne, a ver, Jarabe, ya le están poniendo. FVR, muy bien, Juan Diego, ya ves todo lo que ustedes pueden escribir, ¿no? John me dice Ferrabi. Ferrabi. John se puede acordar de Ferrabi. Rose dice, Rose es Rabife. Leandro Gagá. Valerio Biferrará. Entonces, ustedes vean cómo se recuerda, ¿no? Estoy feliz, me dice Cirou. Cirou está feliz. ¿Por qué estará feliz? Muy bien, chicos. Entonces, para que ustedes, rapidito, aprendan. No sé si pueden ver los dos esquemas. Bueno, es un poquitín largo. No sé si... ¿Sí se ven los dos? Sí. Qué bien, porque yo pensé que estaban viendo solamente la generación del 98. A ver, chiquitos, a ver, para que nosotros terminemos, pero ya tengo que entrar a la última partecita. A ver, chicos, miren, esto es algo, es un esquema, chicos, que les permite la memoria también visual. Ver, no solamente oír, ver, miren. Cuando ustedes ven y han podido escribir estos dos esquemas, se van a dar cuenta que tienen los mismos pasos. Entonces, generación del 98 y modernismo, generación del 27 y vanguardismo. En una anotaron finales del 18, en la otra es el siglo XX. De hecho, que el otro es 1898, 1927. Pérdida de las colonias, celebración del tricentenario de Góngora. Entonces, si se dan cuenta, chicos, este esquema les va a permitir recordarles a los escritores, el líder, lo más resaltante, incluyendo características y sus representantes, ¿verdad, chicos? Entonces, no pueden ustedes confundirse en ningún examen cuando les pregunten las dos generaciones, porque se han dado cuenta que son características, representantes, líderes distintos. Así es que, si hay alguna pregunta, aprovechen de ese esquema. Listo, borro. Y la última parte antes de irnos. Ya borra, ya dice, ¿no? Ay, qué chévere, ya entonces ya han copiado. Estoy con los libros son cicleros. Muy bien, Núñez Machaca dice que soy ciclero. Perfecto, bebé. Ya, entonces no hay ingreso por antigüedad tampoco, Listo, posguerra. Ahora, no, la literatura de la posguerra, papelito. A ver, ahora, chicos, anoten
Literatura de la posguerra. Esta es la última parte, ¿no? Literatura de la posguerra. La posguerra. Listo, chicos. A ver, ¿qué les han pedido en el examen pasado, en el pasadito, admisión? Les había una pregunta, ¿verdad, chicos? No sé si fue para el área de medicina, o fue en el primer examen, pero para una de las áreas les preguntaron, Camilo José Cela, ¿dentro de qué etapa, periodo se encontraría? De hecho, ustedes rápidamente, Camilo José Cela está pues dentro de la literatura de la posguerra. ¿A qué llamamos la literatura de la posguerra? Llamamos aquella literatura que se dio después de la guerra. Si la guerra habría surgido, 1936 se desata, al 39. Estamos hablando, chicos, ¿de qué? De la Guerra Civil Española, ¿verdad, chicos? Entonces tenemos como contexto histórico la Guerra Civil Española. Guerra Civil Española. Entonces, históricamente, ese es el periodo que se va a desarrollarse en España y lo llamaron hasta el ciclo de la plata. Es otra crisis. Así como hay crisis del 98, es otra crisis. España es aquella que pasa por estos momentos difíciles, la Guerra Civil Española. Históricamente dice, se inicia con la guerra y se desata, y ahí está el fracaso del golpe de Estado llevado a cabo por parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española, que duraría hasta 1939, cuando asume el poder el dictador Francisco Franco. Esa es la parte histórica, pero nosotros decimos, es una etapa de crisis, una crisis económica, política, social. De una crisis del 98 pasamos a la crisis del 36. Incluso hay algunos textos que hablan de la generación del 36, que como contexto tiene la Guerra Civil de España. Aquí es donde va a surgir nada menos uno de los sismos que tenemos que hablar. Y ustedes seguramente ya me deben de estar anotando el famoso tremendismo. El tremendismo, ¿qué viene a ser? Ojo, ojito, ¿qué viene a ser el tremendismo? El tremendismo es una corriente literaria, ¿Y de qué se trata esta corriente literaria? Corriente literaria, corriente artística. Las partes feas, grotescas, ¿también se puede expresar? Sí, chicos, no solo lo bello, no solo lo hermoso, también la parte cruda. Así como Francia termina con el naturalismo, que fue exagerar la realidad, esto fue más grande, esto fue más. Por eso le dijeron el istmo de la fealdad. Es aquella en donde la violencia, el tema de la pobreza, todos los temas que habían estado después de un tiempo de caos, es aquella que se va a expresar en las obras del tremendismo. Por eso se dice, es una corriente artística que expresó con crudeza ya la realidad. Más que crudeza, fue grotesca. Los personajes deformados, no solo físico, moralmente también. Así vamos a encontrar. Y uno de las máximas figuras, se podría decir el máximo representante, es Camilo José Cela, ¿verdad? Camilo José Cela. Él es el marqués de Iría Flavia. ¡Ay, qué chévere! Mis alumnos están anotando porque ya no voy a anotar más. Explicarles. Él es el quien lleva el calificativo de el marqués de Iría Flavia, que es una aldea que es donde él nace. Y es ese nombre el que lleva el calificativo, el marqués de Iría Flavia. Él es el creador del tremendismo. Esto ha hecho de que mucha crítica le dé a su libro, a su arte. Y él decía, les dedico a mis críticos.
pero eso ha hecho la popularidad de que los temas tabúes que no se abordaban eran desarrolladas por este gran escritor, cuya narrativa ha sido la más conocida después de la Guerra Civil. Por eso hablamos de una de las figuras más importantes y últimas de la literatura española. Él es el autor de el autor de La familia de Pascual Duarte. Es una de las grandes obras que no solo tiene el estilo tremendista, sino también existencialista. Hablamos de un ser que él se va a desenvolver en una sociedad en donde hay violencia desde su casa. Entonces, ¿cómo creen que él termina prácticamente autodestruyéndose? Y eso es lo que él nos cuenta desde las rejas de una cárcel. Hubo preguntas anteriores que decían que hay un preso que desde la cárcel escribe sus memorias. Se refería a la gran obra existencialista, tremendista, que viene a ser pues la obra de Camilo José Cela. Él es ganador del premio Nobel también en el año 1898. Yo sé que hay algunos que están tomando apuntes, otros cicleros solamente utilizan pues sus cuadernos de ciclos anteriores. Otras ardillas están tomando apuntes, cambiando de colores, resaltando, a ver qué dijo la misita. Repetición es el creador del tremendismo. Es aquel escritor que ganó el premio Nobel, que los temas en sus obras que habría desarrollado eran temas que le causó la crítica, porque ya les dije, eran temas que él había traspasado una barrera, que habían temas que no se desarrollaban porque hay pues sociedades conservadoras, pero todo eso traspasó. Y esto ha hecho de que habría una corriente que hablara especialmente de las obras cuyos matices, ya les dije, es crudeza, es deformidad, es degrado. Entonces eso ha hecho de que sean más conocidas. Él ha sido pues uno de los últimos escritores, como ya les dije, más famosos de la literatura española. La siguiente clase vamos a desarrollar la obra La familia de Pascual Duarte y luego ya entraría a literatura peruana. Voy a coordinar esta semana, lo vamos a dividir literatura peruana 1 y literatura peruana 2. Y así nosotros vamos a desarrollar cada uno con el bloque y los dos vamos a hacer un dúo para la literatura regional. Ya chicos, queremos hacer un dúo. Eso todavía hay un plan de juntarnos los dos docentes. Profesor Freddy, tanto mi persona, vamos a tratar de hacer un especial en nuestra última clase. Ya chicos, es el encuentro de los dos profesores que ustedes tienen pues cada día, uno por la mañana, otro por la tarde. Uno que es más chatito y la otra es más alta, ¿no? Otro es varonzazo y la otra es mujercita. Entonces son antagónicos, ¿no? Pero siempre buscando que ustedes sean los que aprendan de parte de nosotros, nuestras clases, porque no viene pues nada de otro mundo, ¿no? Esa es la preparación de los conocimientos básicos, chicos, de cada materia. Entonces, antes de despedirme, las preguntas que ya quiero darles las respuestas, ¿ya? A ver, chicos, nos habíamos quedado, a ver, ya les di las respuestas en el tomo número 1, porque ya no voy a traer este tomo número 1 a las respuestas después de la familia de Pascual Duarte. A ver chicos, les doy ya las respuestas. La siguiente rápidamente desarrollo la familia de Pascual y como ya les dije voy a pasar ya al siguiente bloque, ¿sí? Los que están muy atentos ya me captaron, ¿no? Los que están en otros, ¿dónde estarán? Dice, la lírica de Bécquer se ubica a ver chicos, la lírica de Bécquer, acabo de desarrollar, se ubica en el auge del romanticismo, en el inicio del romanticismo, romanticismo tardío, realismo español, resurgimiento del romanticismo. Acá les preguntan, la lírica de Bécquer se ubica en ¿dónde, chicos? En el resurgimiento, en la etapa del resurgimiento, así se llamó la etapa. Aunque es medio ambiguo, podría también ser la respuesta el romanticismo tardío, porque sí se ubica en el romanticismo tardío. Miren, no me percaté, podría ser también, no está muy alejado, la C y la E, ya chicos, miren, a veces eso causa ambigüedades, ¿no? Segunda pregunta, curiosamente en la rima 53 decía, ¿volverán
y las golondrinas. Señale el significado, a ver, de volverán y de golondrinas. La respuesta es volverán, la respuesta es pues esperanza. Y la golondrina es la mujer amada. Entonces la respuesta sería la D. A ver, vamos viendo si me están trabajando. A ver, chicos, es la D. Muy bien, la D. ¿Cómo se llama el perro? ¿De qué perro, Gustavo, me estás hablando? ¿De qué perro? El perrito dentro de la familia de Pascual Duarte, la Chispa. No sé si de ese perrito te estás refiriendo, ¿no? A ese perrito. Muy bien, chicos, ya están en la 3, ya me están dando la respuesta en la 3. En la 3 ya me están diciendo la A, otros la D. A ver, vamos. Dice, en la novela La familia de Pascual Duarte, cuenta haber disparado una perrita que por entonces vivía en su casa y se llamaba Chispa. Chispa. Ah, Chispita, dice, ¿no? Chispita, no, es Chispa. Ah, la A. La respuesta es colita, no, la A. A. La 4. Una característica de la generación del 27 es revalorar a la lírica como, a ver, el romance. Acabamos de mencionar, acabamos de señalar, incluso ustedes lo han anotado con otro colorcito, romance, letrilla, cantares. La respuesta es romance. 4, la C. 5, representante que se excluye del romanticismo español. Si ustedes van a darse cuenta, ahí está Machado, que haría dentro de los románticos, ¿verdad? Antonio Machado. Antonio Machado tiene elementos modernistas, simbolistas, existencialistas, propio ya pues de una poesía ya vanguardista, que está en la generación, él tiene matices modernistas propios de la generación del 98, Machado. Machado, pregunta número 5, la A. 6, chicos, las A, la 5A, 5A. ¿Por qué me han puesto la C? José de Espronceda, no, Espronceda es romántico. José Zorrilla, José Espronceda son románticos españoles. 6, a ver, corrija. La generación del 98 también se denominó, a ver, finisecular, la B, ¿verdad, chicos? Finisecular, B, la 6B. 7, ¿qué podemos inferir del siguiente verso? Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. A ver, chicos, ¿qué me dicen? ¿Qué alternativa estaría como respuesta? ¿Qué podrían inferir? A ver, en la pregunta 7 me escriben 7C, 7C, algunos 7A. A ver, chicos, 7C, dicen, el fin de una relación y la irreversibilidad del tiempo. A ver, sí, la C. Otros me dicen, ¿puede ser Miss la E? Los recuerdos tristes y la muerte de una mujer. No nos dice la muerte de una mujer, no podría ser la E. Miss, ¿puede ser la A? La sospecha de tener una nueva amada. No, la respuesta es la C. El fin de una relación y la irreversibilidad. Esas no volverán. La respuesta es la E. Por 8, libro manuscrito de Gustavo Adolfo Bécquer que se conserva en la Biblioteca de Madrid. De hecho, que el que se conserva es el manuscrito, el original, el libro de los Gorriones. La respuesta en la 8, la C. La respuesta en la 8, la C, la C. 9, ¿a qué poeta pertenece el siguiente verso? Mi infancia son los recuerdos del patio de Sevilla. Cuando ya les hablen de Sevilla, 20 años en Castilla, ese es el gran poeta Antonio Machado, ¿verdad? Antonio Machado, la A. Muy bien, la respuesta es la A. Esa era buena para el examen. 10. En la novela La familia de Pascual Duarte se inaugura una corriente vanguardista en España después de la Guerra Civil. Y esta es el famoso tremendismo, ¿verdad? El tremendismo. La respuesta, la B. La 10 es la B. Muy bien, Núñez, Caterine, Rosy, Dante. A ver, chicos, Kevin, Valerio, Robert, Rose, Nayeli, Caterine, Jorge, Dafne, Nayeli, Milagros, Norberto, Maida, Elsie. Muchas gracias. Son aquellos que hasta el final han respondido. Yo les dije, chicos, va a depender bastante de cuánto esfuerzo ustedes anoten. Yo sé que hasta esta hora es cansadito. Algunos
toda la tarde están en clase. Y la verdad es que cada esfuerzo que sumen finalmente será pues para que ustedes puedan rendir el mejor examen y lograr ingresar a la universidad. Bueno, chicos, conmigo, gracias por sus palabras, son siempre bellas, los quiero mucho y hasta la próxima semana. Chao, chicos. ¿La 10 cuál era? La 10 es la B, 10B, 10B. ¿Le tomamos foto? No.